Buenas tardes, mi nombre es Marister Zaval Espinosa y a continuación les expondré el tema que elegí, el cual se denomina factores negativos que influyen en la comprensión lectora. Bueno, para comenzar, pienso que el interés por la comprensión lectora es algo muy importante en los diferentes niveles educativos. En este caso voy a ser más específica en los adolescentes de secundaria, pero que está asignado por una realidad que afecta a todos los alumnos de diferentes instituciones educativas y niveles. En especial cuando un adolescente llega a la parte universitaria, al nivel universitario, es aquí cuando se dan cuenta de que a lo largo de su vida, de la trayectoria de sus niveles educativos, no se han dado la tarea de leer correctamente como se debe, debido a que influyen varios factores en esto. El hecho de leer constituye la práctica de enriquecer nuevos conocimientos, interactuar con la reflexión sobre acontecimientos tiempos atrás y el cuestionamiento de cómo estos perjudican o favorecen en el mundo donde se desenvuelven los seres humanos. La lectura representa un medio para el aprendizaje, el desarrollo de la inteligencia y la adquisición de la cultura para la vida. Es decir, cuando leemos una lectura, de la lectura que sea, el tipo que sea, el ser humano va aprendiendo ciertos aprendizajes para ponerlos en práctica y así poder adquirir una nueva cultura. Podría decirse que leer, además de intervenir de forma directa en el proceso de aprendizaje, fomenta hábitos en las personas. Es lo que le venía diciendo, que cuando una persona lee cualquier tipo de lectura, que a continuación les mencionaré cuáles son estos tipos de lectura. Bueno, entonces, retomando, es por eso que se presentan factores que inciden positiva y negativamente en la formación de lectores, es decir, están presentes elementos dentro de los diferentes tipos de lectura que hacen que la persona no tenga un hábito por la lectura. Estos elementos pueden ser positivos o negativos, como ya los habíamos mencionado. Y bueno, unos procesos de aprendizaje que fomentan hábitos en las personas son la reflexión, el análisis y en algunos casos sirve de entretenimiento, es decir, que una persona lee por entretenimiento, así puede hacer revistas, libros, videojuegos, lo que sea. Igualmente se considera una herramienta para el desempeño intelectual, puesto que pone en acción las funciones mentales, mediando así la inteligencia y el rendimiento académico de los estudiantes. Es decir, entre un estudiante lea más o un adolescente lea más, esto en el ámbito educativo va a hacer que éste rinda más en todas sus materias. En esta ocasión abordaremos los diferentes tipos de lectura que existen dentro del nivel básico, es decir, secundaria, lo que les venía mencionando, que me voy a especificar más dentro del ámbito de secundaria, así como los elementos que hacen que los alumnos de este mismo nivel tengan interés por la lectura o no lo tengan y cuáles son estos factores. Y bueno, yo, como les había mencionado, en materias anteriores ya había leído sobre estos factores. Entonces, uno de un libro que se llama Diagnóstico de Prácticas de Lectura en Niños y Jóvenes en México y Propuesta. En este libro yo encontré resultados diferentes que me ayudaron en otra materia para poder así comparar cuáles son los factores que influyen y cuáles son los que no influyen y qué personas son los que alientan a los adolescentes a leer, a que se fomente ese hábito lector. Bueno, uno de los factores que intervienen en el ámbito lector es la edad. La edad es importante porque si el lector cuenta o tiene con una edad adecuada en la que aún pueda leer bien para comprender una lectura de cualquier tipo, los resultados serán favorables. Es decir, si una persona aún cuenta con... No podemos decir que una persona de la mayor edad tiene la misma capacidad que un adolescente para leer ni para comprender, a esto se refiere la edad. Y sabrán comprender el mensaje de la lectura que están abordando. Sin embargo, si no cuentan con una edad en el rango para entender una lectura, no sabrán qué mensaje les quiere dar el texto y les parecerá aburrida o simplemente no querrán leer nada, ya nada más. Y hay que recordar que la lectura como la escritura no debe forjarse al estudiante, es decir,
si no quieren leer, como en la escritura, si no quieren escribir, tampoco es como que como que le estemos insistiendo. O sea, sí les debemos insistir, perdón, pero no demasiado, porque va a llegar un momento en el que los adolescentes van a decir, ay no, ya me enfadaron con que tengo que leer, con que tengo que esto. Entonces debemos de dejar que poco a poco a ellos mismos tengan esa inquietud por leer. Otro instrumento que entra dentro de la lectura es el lugar donde se practica la lectura, ya que la mayoría de las personas, como les venía diciendo, de acuerdo a una encuesta publicada por UNESCO, a personas entre 18 y 20 años de edad leen en parques o plazas porque se relajan y este es un lugar tranquilo, siendo uno de los lugares preferidos para leer. El índice del esto es y esto implica que el índice de la lectura aumente, es decir, personas entre 18 y 20 años que ya están como que más centradas. Estos prefieren leer, como ya los dije, en parques o plazas o en lugares o en bibliotecas, en lugares que estén más tranquilos, que no haya ningún ruido, ningún distractor, para que puedan comprender mejor la lectura. Sin embargo, también existen personas o las personas cuentan con ese tipo de habilidad. Se podría decir que es una habilidad de que no les importa el lugar, no les importa si hay distractores, no les importa si estos lugares tienen mucho ruido. Ellos captan rápidamente el mensaje que les quiere dejar la lectura. Pero estas personas que son así tienen esta habilidad debido a que ya llevan años de trayectoria leyendo, por eso no les influye en qué lugar lean. Pero por otro lado, si la lectura la realiza en lugares no tranquilos, se verá negativamente a la lectura y no se logrará el objetivo, el cual es que lean a profundidad cualquier tipo de lectura, ya que existen diversos distractores, es lo que les comentaba, que ya cuando en un lugar leen con muchos distractores, donde se encuentran muchos ruidos, las personas no entenderán el texto, es decir, el tema que están leyendo. Bueno, un elemento más que se suma a la lista del hábito lector son las estrategias implementadas que el docente usa. En este caso puede ser el maestro, los padres de familia, la sociedad, en fin, por ejemplo, la sociedad, qué comerciales o qué comerciales publican o qué publicidad hacen para que a los adolescentes les llamen la atención por leer. Si se implementan estrategias correctas que funcionen y faciliten la lectura en las personas, los índices de lectura y comprensión de lectura serán positivos y estos aumentarán. Y esto hará que las personas tengan un hábito lector elevado y se interesen por la lectura. Pero si no cuentan con estrategias que se les faciliten a los adolescentes, el mensaje de la lectura no se aprenderá y la lectura se tornará aburrida por no saber cómo dar inicio. Era lo que les comentaba. Entonces, el cómo se implementa la lectura es un factor más que implica si tenemos el hábito lector, ya que cuando la lectura se realiza por gusto, cuando una persona lee por gusto, esto aumentará el índice y es más favorable que entiendan. Es decir, si yo ahorita quiero decir, mira, aquí hay un libro en mi casa y ellos leen, está bien porque están leyendo por su gusto, pero si nosotros, como ya lo comentaba anteriormente, si nosotros estamos insistiendo en de que lee, y tienes que leer esto que te digo, si no, no vas a leer, pues también los niños o los adolescentes dirán, ay no, porque me están obligando a leer algo que yo no quiero, yo no voy a leer. Entonces esto hace que el índice disminuya. Entonces es decir que cuando uno lee por gusto, el índice aumenta y es más fácil que los adolescentes comprendan el tema, a que uno mismo les forje la lectura. Al igual un factor que influye negativamente son las TICs. Pero al igual las TICs tienen algo positivo a su favor, que hacen más flexible el tema de la lectura, ya que por medio de la tecnología encontramos cualquier tipo de información y cabe mencionar que los tipos de lectura no siempre es un libro grueso o un libro de filosofía, no. Los tipos de lectura puede ser desde leer noticias, como les dije, leer acerca de videojuegos, leer por entretenimiento,
podemos, hasta nosotros el leer diariamente el periódico, eso es un tipo de lectura. Por eso a continuación también les hablaré de los tipos de lectura. Bueno, otro porque está presente, un uso de las TICs es que está presente en las tecnologías al momento de leer, y es que para pasar varias horas en el celular, en la computadora, etcétera, puede causar daños en la vista. Este es un factor negativo, ya que si nosotros nos acostumbramos a leer, como lo mencioné, en la computadora, en el celular, en la tablet, etcétera, eso nos causa un daño en la vista. Y es por eso que también no se les... Los maestros no deben de dejar tantas lecturas por medio de estos aparatos electrónicos, ya que causan daños a la vista. Pero en esta contingencia, pues cabe mencionar que es por el único medio por el que estamos recibiendo información y que tenemos que leer. Para los adolescentes de hoy en día y los futuros tengan un acercamiento a la lectura, quizá puede ser útil que ellos elijan un libro de su mayor interés. Como les decía, aumentará el índice de lectura siempre y cuando los adolescentes quieran leer un libro por su interés y no porque los estemos obligando a leer un tipo de lectura. Para que los adolescentes tengan interés sobre la lectura, es importante mencionar las diferentes prácticas lectoras que existen para estudiantes de secundaria. Bueno, el primer tipo de lectura es el oral. Es aquella que hacemos cuando leemos en voz alta, es decir, lo que estamos leyendo una diapositiva, por ejemplo, en una clase y lo estamos leyendo en voz alta, eso es la lectura oral. Y la otra es la lectura silenciosa, es cuando llevamos a cabo de manera silenciosa, vaya la redundancia, y de manera interiorizada, es decir, no producimos ningún sonido, no hablamos en voz alta, aunque lo reproducimos mentalmente, es decir, no hablamos en voz alta, pero en nuestra mente estamos leyendo como si estuviéramos leyendo en voz alta. Otro tipo de lectura es la integral. Esta es un método sistemático que estructura una serie de ejercicios que lleva a incrementar su capacidad lectora mediante competencias como velocidad, concentración, retención y métodos de estudio y efectividad. Es decir, es cuando los maestros de secundaria hacen una evaluación continua de que pues los voy a poner a leer y cuántas palabras me leen por minuto. Y a ver si retienen la información. A eso se refiere el tipo de lectura integral. Uno de los tipos de lectura más importante en el ámbito educativo es la informativa, el cual su principal objetivo es la obtención y o transmisión de conocimientos, siendo el propósito del acto lector el de incorporar los datos obtenidos del material. La lectura, es decir, que cuando lo que nosotros leemos lo tenemos que procesar y llevar a cabo con base a lo que se nos ponga en una clase. La lectura comprensiva, al igual que la informativa, es importante. En este ámbito, el material leído resulta comprendido por el lector. Supone poder extraer conclusiones del material extraído del texto tras agrupar el material leído y extraer las ideas principales del texto. Bueno, a lo que se refiere a la lectura comprensiva es que al momento de leer nosotros tenemos que mantener esa información, o sea, de acuerdo a la información que leímos, tenemos que sacar conclusiones para después expresarlo a otros compañeros o a otras personas y extraer las ideas principales. Es importante mencionar las variedades de tipos de lectura para que así el alumno se percate que en ocasiones está haciendo alguna de estas lecturas sin que se esté dando cuenta o sin que se esté dando cuenta de que está leyendo en sí. Es decir, los alumnos pueden estar leyendo imaginariamente o estar leyendo y pues ellos no van a saber que en realidad esto es un tipo de lectura. La lectura crítica implica una lectura inferencial del material escrito, a la que a su vez añade un matiz valorativo por parte del lector. Se trata de no solo leer, sino de analizar el texto. Es común que este tipo de lectura, cuando leemos un libro y lo recomendamos a demás personas, porque el recomendarlo decimos si nos gustó o no y añadimos el porqué. Es decir, la lectura crítica, como su nombre lo dice,
al momento de leer, nosotros le comentamos a alguien más, mira, esta lectura o este libro o esta información me gustó porque tiene esto, porque aborda así este tema, porque habla así. Es decir, estamos dando una opinión de lo que leímos y a esto se le llama lectura crítica. En la vida cotidiana estamos realizando la lectura recreativa sin percibirlo, ya que se lleva a cabo con el único propósito de entretenerse y disfrutar, sin pretender recibir información real o mejorar los conocimientos que ya tenemos adquiridos, como les había dicho ya varias veces anteriormente. Es decir, en esta lectura que se llama cotidiana, se hace llamar cotidiana, es lo que a diario leemos. En esta no importa si no percatamos el mensaje, si no sacamos conclusiones, no importa nada de eso, simplemente con que leamos hasta un cartel que esté en la calle, por ejemplo, ahorita del COVID, esa es la lectura cotidiana. Y bueno, por último, la lectura reflexiva. Esta es la cual, a través de la lectura del texto, la persona que lo lee sea capaz de pensar y reflexionar respecto a sus propios conocimientos, carencias y fortalezas, más allá de lo que se pueda llegar a extraer del propio material. La práctica de la lectura requiere la utilización de varios procesos, entre ellos cognitivos, que dan lugar a la comprensión del mensaje. Por ende, se genera un significado en los conocimientos que se adquieren, llevando a la obtención de un aprendizaje al basarse en tareas más dinámicas y no tanto en la rutina. Podrá decirse entonces que la lectura, más que un requisito para obtener un conocimiento o un aprendizaje, debe sentirse como una necesidad, bien sea por la satisfacción, por la aprensión o la recreación. Es decir, que la lectura es importante en nuestras vidas diarias y que no lo debemos de tomar como una dinámica, como algo que, tienes que hacer esto, no, sino que más bien nos tenemos que mentalizar que la lectura es como una rutina, levantarnos, almorzar, hacer tarea, etcétera. Entonces en la lectura la debemos incorporar a nuestra rutina y primero debemos si a los adolescentes no les gusta leer, primero los debemos de motivar para que tengan ese hábito lector mediante dinámicas divertidas, no sé, mientras lecturas en grupo, en amigos, mientras como lo habíamos dicho, lectura crítica, que lean algo y que después le comenten a sus compañeros de que si les gustó, qué les pareció esa lectura, etcétera. Son muchas las estrategias que se han aplicado con la intención de lograr que la sociedad comprenda que la lectura es parte de su cultura y que, por lo tanto, es un deber interesarse más en fomentarla para ampliar conocimientos y transmitirlos a las generaciones futuras. Es decir, nosotros como maestros tenemos ¿cómo se puede decir? Esa responsabilidad de motivar a nuestros alumnos para que estos se motiven más por la lectura, ya que últimamente en estos años la lectura ha ido disminuyendo. Es decir, nosotros tenemos que buscar estrategias, tenemos que buscar dinámicas para para nosotros transmitirles a los adolescentes que la lectura es buena, por qué la lectura es buena, para qué sirve la lectura, los tipos de lectura que podemos hacer y no simplemente leer libros gruesos y ya no. Hay diferentes tipos de lectura, entonces nosotros tenemos que aprender esto para después irlo a transmitir a nuestros alumnos y motivarlos para que puedan leer, pero también debemos de tener en cuenta que el hábito lector viene desde casa, es decir, si los alumnos en su casa ven libros o ven a sus papás que están leyendo, esto a ellos les fomentará que, yo quiero leer ese libro que está leyendo mi papá. Entonces también es importante que, el maestro como las familias son un encaje, porque en la casa, nosotros les enseñamos, pero en la casa también deben de fomentar lo que nosotros enseñamos, lo que nosotros le transmitimos a los alumnos. Y bueno, esto sería todo de mi parte y espero que les haya quedado claro. Gracias.